esa palabra sí es una palabra pequeña de 2 letras, pero con tremendas posibilidades. Y el gran sí de nosotros, tus grandes sí, están impregnados con posibilidades. Están impregnados con posibilidades. ¿Por qué? Porque cada vez que tomamos una decisión que agrada a Dios, vamos a impactar muchas personas, no solamente nuestras vidas, nuestra familia, sino las personas también que están a nuestro alrededor. En resumen, dijimos que, ¿qué tal si tú cambiaras tus temores? ¿Por qué? Por fe. ¿Qué tal si cambiaras tus lamentos por justicia? ¿Qué tal si olvidáramos atrás el pasado y nos enfocáramos al futuro, como Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, enfocándome a lo que el Señor tiene delante de mí? ¿Qué tal si comenzáramos a comprender el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y los que nos rodea? Porque cuando miramos a las personas con ese amor de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, comenzáramos a sentir ese amor y compasión por otros, podríamos perdonar mejor, podríamos ser más misericordiosos, porque ese es el carácter de Cristo que Él quiere impregnar en nuestras vidas a través de esas decisiones que tomamos nosotros. Así que para poder sacar mejor provecho a este capítulo, lean con anticipación. Estamos en el mismo capítulo 8. Sáquenle el jugo, sáquenle ese aceite del Espíritu Santo cada vez que leemos la palabra. Traigan su Biblia también. Esta es bilingüe por si acaso. Si quieren aprender varios idiomas, la pueden mirar al final. Sea la Biblia que sea, utilícenla. A mí me gusta marcar la Biblia, aunque estos últimos tiempos he estado usando mucho la tecnología. Así que si usted es como yo, usen su celular. Usen la forma mejor que el Señor va a hablar a sus vidas. Eso es lo importante. Cómo podemos ser hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Así que planifiquemos ese estudio. Siempre oremos, Señor, muéstrame lo que quieres para mí a través de esta palabra. Escribe esas cosas que el Señor te está revelando. Hasta cualquier pregunta podemos platicar. Esto tengo duda. ¿Me podrías ayudar a ver qué es lo que quiere decir? Y juntos vamos a crecer en esto. El deseo es cómo podemos impregnar esa palabra en nuestros corazones y escoger por lo menos una cosa de ellas semana tras semana y hacerla práctica en nuestros corazones. Así que leímos en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo, que en Cristo nos movemos de las ruinas a la redención, de condenación a consagración, de rechazado a aceptado, de culpable a libre, de perdido a encontrado, de huérfano a adoptado. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. No podemos andar en fracaso, no podemos nombrarnos fracasados porque el fracaso es un evento, no es una persona. Dios los hizo más que vencedores. Somos cabeza y no cola. Necesitamos impregnar eso en nuestras vidas para poder entender a cabalidad que somos en Cristo personas únicas, personas que Dios desea estar con nosotros día tras día. Pero le quiero dar el sermón en una oración. El mensaje de hoy es que ya no estamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Ya no estamos en control, o por lo menos los que estamos en Cristo debemos de saber que el deseo de Dios no es que estemos controlados por el pecado, porque en realidad tenemos una vida pecaminosa. La palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es nuestra naturaleza de actuar y buscar cosas que son cómodas, cosas temporales que nosotros deseamos a veces. Pero ese control es el problema que tenemos nosotros. Hablando de control, ustedes, creo que cada uno de ustedes tiene un control remoto en su casa. Y mi esposa llega cansada a veces. En casa casi no vemos televisión. Pero cuando vemos televisión, mi esposa, yo le cedo el control a ella porque pobrecita trabaja fuerte y quiero que ella disfrute un tiempo. Y por eso
Yo me sé todas las películas del canal de Hallmark. Me las sé. Es más, hasta le conozco el corazón al director o los directores, los escritores de las películas, porque sé lo que va a suceder. Usualmente hay una persona que vive en la ciudad, la otra vive en el campo, la de la ciudad es usualmente profesional, la del campo era quizás, pero ya no, ahora quiere vivir una vida más tranquila. Pues esa persona viene al campo de vacaciones, a ver familia. Quizás conocía a la otra, quizás no, pero comienzan una relación bonita, empiezan a salir juntos. La cosa que es 10 minutos o 5 minutos antes de acabarse la película, sucede un malentendido, se enojan, parece que todo se acabó, pero a los últimos 2 minutos todo se vuelve hermoso. Qué felicidad, estamos todos hasta al, ¿cómo es? Happily ever after. Vivir siempre felices hasta el último, hasta el final. Bueno, hay un parecido en esto cuando nosotros le damos el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Muchas veces nos vamos a dar de cuenta el corazón de Dios. El problema con los sacerdotes del pueblo de Israel era que ellos querían hacer leyes para cada situación. ¿Por qué? Porque estaban tratando de entender la palabra en la letra en vez de en el espíritu. Y tenían más de 900 leyes por encima de la ley de Moisés que ellos no podían completar, llevar a cabo. Y a veces nosotros usamos la palabra a veces hasta por excusa, ¿no? Pero la palabra no dice eso, la palabra no dice aquello, pero la palabra sí dice aquello. Y terminamos poniéndonos tradiciones humanas, tratamos o de tener un libertinaje o de atarnos demasiado, usamos esos extremos. Pero cuando entendemos el corazón de Dios, de acuerdo al Espíritu, ya vamos a saber lo que al Dios le agrada y lo que no le agrada, porque Dios nos va a mostrar el corazón. Por eso nuestro deseo como iglesia no es ponerle leyes, darle reglas de lo que tiene que hacer. Nuestro deseo es orar por ustedes, ayudarles de la mano para que el Espíritu Santo le muestre a través de la palabra y a través de compartir y desarrollar relaciones lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Porque así podemos ir desarrollando y creciendo en la palabra del Señor. Y yo le aseguro que no va a tener que buscar tanto aquí una situación específica, porque el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a mostrar en qué áreas tiene que seguir creciendo y cambiando. Nosotros no nos gusta ceder el control al Señor, y ese es el problema mayor que tenemos, porque es importante que nosotros nos sintamos de que estamos en control, pero nunca lo estamos. Es imposible estar en control porque Dios es el Dios soberano. Cuando el Espíritu Santo está en control, vamos a reflejar el fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. No está en la pantalla, pero dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque cuando ese fruto sale de nosotros, no hay nadie que pueda decir que lo que estamos haciendo está mal, porque es de Dios. Obviamente vivimos en un mundo que es contracultural. Como cristianos estamos siendo contraculturales al mundo, porque el mundo no le gusta que nosotros vivamos de la forma que vivimos. El mundo es difícil para ellos entender de que la paz de nosotros es diferente a las situaciones que vivimos día a día. ¿Por qué? Porque el control se lo dejamos al Espíritu Santo. Continuando la lectura en Romanos, vamos a ver Romanos 8:9. Dice: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, quiere decir que no vivimos según la carne, de que no somos controlados por la carne. Si es que el Espíritu vive en nosotros. Cuando estamos en Cristo, vamos a cederle ese control al Señor.
Así que no es saber de Cristo, no es tener conocimiento de la palabra, ni siquiera es memorizar la palabra, sino es cuando hacemos a Cristo nuestro Señor y Salvador, que tenemos una relación íntima con Él y sabemos nuestra identidad en Él, que nos damos cuenta lo que es que tenemos que ceder en control a Él. El Señor nos habla a través de su Espíritu y nos guía a lugares donde nunca hemos estado antes. Es fácilmente poder decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Ser obedientes a la palabra y no a las situaciones que están enfrente de nosotros. En Hebreos nos dice que el ancla de nuestra alma es Cristo. Y el ancla es una tremenda analogía, porque el que han estado en botes, yo crecí en la costa, en Puerto Rico, y de vez en cuando iba a pescar con mi papá y mi cuñado. Y cuando veíamos un lugar que se veía bueno para pescar, tirábamos el ancla y ahí quedábamos firmes. Pero si andamos a veces por unos canales, a veces era difícil navegar, íbamos lento, era estrecho, y a veces tirábamos el ancla para que nos ayudara a mover el bote a donde queríamos, porque era difícil dar ese tornar tan rápidamente. Entonces el ancla nos ayuda también a cambiar nuestro rumbo. El rumbo que en la vida que vivimos probablemente vemos caminos anchos donde la cultura sigue y nosotros muchas veces por querer encajar en la cultura, pues también nos vamos por ese camino sin entender de que vamos a ir por un lugar equivocado, donde nos vamos a dar de cabeza a la pared porque decidimos seguir el flujo del mundo en vez de ser controlados por la palabra de Dios. Si necesitas alcanzar éxito y ser feliz en otras áreas, va a ser imposible porque las cosas del mundo no nos van a llenar con lo que solamente Jesús nos puede llenar. Quizás decimos, no puedo hasta que cuando me gradúe, o cuando me case, o cuando tenga niños, o cuando mis niños crezcan, o cuando gane la lotería. Siempre hay un cuando. Cuando eso suceda, yo voy a ser feliz. Y ese no es. Yo siempre le digo a las parejas que estoy dando consejería matrimonial, le pregunto, ¿eres feliz? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Eras feliz antes de conocer a tu pareja? El problema es que traemos más complicaciones al matrimonio si no somos felices, porque estamos poniéndole la carga a la otra persona a que nos haga feliz, y la otra persona va a querer que nosotros la hagamos feliz. Y solamente Dios puede llenar ese gozo y esa felicidad, porque nosotros necesitamos ser los que demos ese servicio y ese amor a la otra persona. Es bien complicado cuando queremos confiar en la otra persona para que nos haga felices. En Cristo podemos movernos de esas emociones a movernos en la palabra, a abrir nuestros ojos espirituales a donde Él nos quiere llevar. Tenemos que estar sensibles al susurrar del Espíritu Santo. Hay tanto ruido en este mundo que se nos hace bien difícil seguir el mandato de Dios, específico para nosotros también. El Espíritu Santo nos ablanda el corazón, nos da la oportunidad de sentirle más, de poder dar más amor a otras personas. Nos convence de nuestros pecados, como dice el libro de Juan. Nos da el poder de sobrepasar todas tentaciones. Podemos sobrepasarlas. Cristo las superó también en el desierto. Nos guía a toda verdad. Busquemos el Consolador, el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13 dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Permanecemos en Él cuando estamos en el Espíritu Santo. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, o sea que va a anclará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Y cómo conseguimos la paz de Dios? A través del fruto del Espíritu. ¿Y cómo sucede el fruto del Espíritu?
Cuando buscamos de Dios, cuando buscamos ese tiempo íntimo con Él. Él es el único que nos puede dar esa paz. No la paz como la da el mundo, sino como la paz que da nuestro Señor. Han habido muchos momentos en nuestras vidas, quizás ustedes están pasando por algunos, yo estoy pasando por algunos también, que es fácil decir, yo voy a tirar la toalla. Yo estaba cómodo con lo que estaba haciendo, yo estaba haciendo fenomenalmente bien, no tenía que estar haciendo lo que estoy haciendo, pero es muy fácil tirar la toalla cuando hay alguna fricción, cuando alguien no responde como tiene que responder, cuando el resultado no sucede cuando queremos, pero cuando estamos siguiendo la voluntad de Dios, cuando Él está en control de nuestras vidas, podemos sobrepasar esas circunstancias y decir, Señor, heme aquí. Yo no entiendo lo que está sucediendo, pero sí reconozco el final. Sé que al final todo va a estar bien. La palabra lo dice, que al final nosotros ganamos, no el enemigo, no las personas que nos atacan, no las situaciones en el trabajo, no las situaciones de mi salud, etcétera, etcétera. Usted llena el blanco. Solamente a través del poder del Espíritu Santo vamos a poder sobrepasar esas situaciones. Es difícil cuando nosotros confiamos en nosotros o en otras personas, en nuestras emociones, porque vamos a estar como la montaña rusa, porque vamos a tener una base circunstancial. Y qué bonito es cuando estamos en la roca que es Cristo, porque es inmovible. Él es el que nos da esa fortaleza y esa palabra para seguir adelante. Por eso el Señor nos dice en Jeremías, y no está en la pantalla, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es una frase fuerte, pero es verdad. Muchas veces damos la espalda al Señor, muchas veces nos vamos de la iglesia porque confiamos en personas en vez de confiar en Cristo Jesús. Él fue el que nos salvó. Mi esposa no me salvó, mis hijos no me salvaron, Jesucristo me salvó. Y Él es nuestra ancla, a Él es que tenemos que agarrarnos de Él. Y a través del amor, oramos de que podamos hacer impacto en la vida de esas personas, no que esas personas cambien nuestro rumbo en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y hay una traducción actual que dice así, por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Nuestros cuerpos van a morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá. Porque Dios los habrá declarado inocentes. Wow, es por la sangre, como estudiamos la semana pasada. Es por la sangre de Cristo que somos justificados, que somos redimidos, que somos renovados. La paga del pecado es muerte. La palabra dice, y no tenemos de otra, pero solamente este cuerpo carnal se irá y vamos a vivir en la presencia de Dios por la eternidad. ¿Qué es más importante? ¿La eternidad o 80 años aquí en este mundo? Y si llegamos a 80, ¿no? O 90 o 100. Vamos a suponer que lleguemos a 900 años. Vamos a suponer. ¿Será eso más importante que una eternidad? No. Entonces, vivamos como que Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Uno nunca sabe cuándo nos toca. Dicen, pues, no, que dicen que Cristo viene hoy, pero nunca llega. Así que yo continúo por ahí de pachanga. Yo continúo esperando a que ya sea viejo para entonces buscar de Dios. Y quién sabe uno, nosotros no tenemos control de nuestras vidas. Tenemos que tener el corazón listo para la venida del Señor. Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow.
¿Ustedes entienden a qué espíritu está hablando aquí? El mismo espíritu que estuvo presente durante la creación del mundo, el mismo espíritu que vino sobre Jesús durante el bautismo, el mismo espíritu que guió a Jesús al desierto, el mismo espíritu que le dio ese poder para levantar muertos, para sanar a los enfermos, el mismo espíritu que lo resucitó, ese mismo espíritu que envió al aposento alto a todos los discípulos y ellos se levantaron, hablaron en lenguas y miles de personas vinieron a Cristo. Ese mismo espíritu es el espíritu que está en ustedes si ustedes decidieron hacer a Cristo su Señor y Salvador. Ese es el mismo espíritu. Wow, si pudieran entender a cabalidad, hasta es difícil para mí entender de que el Dios Todopoderoso resida en mí, pero yo lo creo, yo lo siento, en este momento siento su presencia, porque Él está aquí y está redarguyendo nuestros corazones, nos está mostrando de que Él quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Nosotros somos su iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando estamos guiados por nuestro ego o guiados por el Espíritu? Bueno, primeramente, cambiamos nuestro pensar de tener todo bajo control a depender en aquel que tiene todo bajo control. Guiados por nuestro ego versus guiados por el Espíritu. Nosotros no estamos en control. Solamente Cristo está en control. Número 2, tornar nuestros oídos al susurro del Espíritu Santo en vez de las voces de la cultura. Nuevamente, lo que está de moda, eso es lo que estamos poniendo atención, lo que nos hace sentir que encajamos. Si esta persona hace esto, pues yo lo quiero hacer mejor. Y al final del día, quizás hasta nos sentimos solos porque no hemos estado desarrollando relaciones saludables, porque hemos estado poniendo toda la energía para impresionar al mundo en vez de poner energía en desarrollar nuestro caminar con Dios. Tercero, apliquemos paz en vez del pánico a todo. Como decía el Chavo del Ocho, que no panda el cúnico. ¿No se acuerdan del Chavo del Ocho? En vez del pánico, que abunde la paz en nuestros corazones. Recuerda que hemos dicho aquí varias veces que el movimiento lento sigue siendo movimiento. Así que mientras usted esté moviéndose hacia adelante, el Espíritu Santo seguirá desarrollando sus vidas, continuará mostrándole qué usted tiene que dejar a un lado y qué tiene que desarrollar. Porque es un proceso constante hasta que Cristo nos llame a su presencia, de que podamos ser más sensibles al Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. No busquemos la venganza. La palabra dice, la venganza es mía. Es de Dios. Usted preocúpese en orar por sus amigos, orar por sus enemigos, por hacer el bien. Y la bendición de Dios caerá sobre ustedes de una forma sobrenatural. Usted enfóquese de amar a Dios y al prójimo y el Señor se encargará del resto. Quiero compartirle los próximos pasos para que también pueda tomar nota o busque que el Señor le muestre. Señor, en esta área quieres que yo trabaje. Admito que no tengo todo en la vida resuelto y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tiene todo resuelto. Ninguno. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a sobrepasar todas esas situaciones que tenemos. Hoy escojo cambiar el pánico por la paz, cambiar el temor por fe. Debemos cambiar el temor por la fe. No temáis. Yo le doy la paz no como el mundo lo da, dice el Señor. La paz os dejo, la paz os doy. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Reconozco
mi necesidad por la gracia de Dios y acepto su amor mostrado en la cruz y en la resurrección. Quiero estar en Él. Queremos estar en el Señor, reconocer su amor, reconocer el precio que Él pagó en la cruz por nosotros, reconocer que Él resucitó con ese mismo espíritu. Somos más que vencedores, tenemos el poder. La palabra dice, el que cree en mí, en su nombre, en el nombre de Cristo, sanaremos enfermos, resucitarán muertos, ninguna cosa mortífera les hará daño. Wow, ustedes lo pueden hacer si ustedes confían en el Señor. Ustedes pueden declarar la palabra de Dios, orar por las personas para que sanen, y dentro de la voluntad de Dios, los milagros y las proezas van a suceder. Continúen leyendo Romanos 8. Continúen buscando, rumiando la palabra, que el Señor le muestre algo especialmente para usted.